entrar al estudio dentro de otro grupo importante de microorganismos. En esta clase vamos a revisar todas las características generales, sobre todo de los hongos, aquellos que sean más representativos, sobre todo para nuestra área. Bueno, entonces, en esta clase vamos a abordar mucho lo que es, ya hace referencia en todo caso, pues, a los fundamentos de la micología. Bueno, entonces, lo que vamos a generar en esta clase es un avance inicialmente de una parte introductoria de algunos elementos básicos, características generales que ustedes deben conocer de la micología para, pues más adelante ya adentrarnos en las enfermedades micóticas propiamente dichas. Bueno, entonces, lo primero que deben saber es pues que sin duda los hongos son una importante causa de las infecciones humanas, ¿bien? Entonces, muchas de sus especies, pues, son agentes frecuentes, sobre todo para micosis oportunistas, ya lo van a aprender y lo vamos a revisar más adelante. Y en ese entendido es que lo primero que deben comprender es que la temática de la micología es bastante amplia. Bueno, entonces, únicamente y con los fines académicos vamos a abordar aquellos más importantes, ¿sí? Y vamos a dar un breve pincelazo de las características generales de lo que es la micología. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que conocer de la micología? Sí, obviamente estas características generales que nos hacen referencia a que van a pertenecer al grupo de los eucariotes. Bien, segundo elemento importante, son aerobios. Estos elementos pues van a tener la particularidad de tener una pared celular, ¿sí? Pueden ser tanto unicelulares como pues también podrán ser multinucleares, ¿bien? Se van a clasificar, sean estos macro o sean microscópicos, y de acuerdo a su reproducción, van a tener pues una reproducción de tipo asexual y sexual, o asexual o sexual, ¿sí? Esto dependerá de cada uno de estos grupos. Ahora, en cuanto a la morfología básica de los hongos. Entonces, básicamente los hongos se van a presentar en una forma ya sea de levaduras, ¿sí? O ya sea a manera de hongos filamentosos. Entonces, en grandes rasgos podríamos decir que serían sus dos formas básicas en las que se van a presentar. Indico nuevamente como levaduras o como hongos filamentosos. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, como les indicaba, podremos encontrar hongos a manera de hifas, como vemos en el esquema, a manera de micelios, ¿bien? A manera de levaduras o a manera de pseudomicelios. Ahora, cuando estamos hablando exactamente de las hifas, hay que reconocer que hay dos tipos de hifas, ¿sí? Las hifas que son septadas, ¿qué quiere decir aquello? Como están viendo en este esquema, tienen divisiones, si vale el término, ¿sí? Por eso se dice que son septadas, separaciones, ¿bien? En cambio, como ven a la derecha, estamos viendo estas hifas que son todo lo contrario, ¿verdad? Son hifas aceptadas o conocidas también como cenocíticas. ¿Por qué? Porque vean que en estas hifas particularmente se carece de estas divisiones, estas separaciones, que sí las encontrábamos en las hifas septadas. Bien, entonces, una particularidad que tienen también es el dimorfismo fúngico. ¿Qué quiere decir? Que van a poder cambiar su apariencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que la levadura podrá convertirse más adelante en una blastófora, en una pseudohifa, poder generar también este tubo germinal y a partir de este dimorfismo, este cambio que sufren, pues posteriormente convertirse de esta levadura a hifas. Bien. Ahora, en cuanto a la estructura de los hongos, ¿sí? ¿Qué características, qué elementos importantes van a tener los hongos? Pues entonces, los tendrán, ¿sí? Plasmalema, tendrán la pared celular también, retículo endoplasmático, ¿bien? Tienen la presencia de vacuolas, tienen mitocondrias y claramente pues también tendrán núcleo, ¿bien? Entonces, esta ilustración es bastante entendible, bien, en el sentido de que nos muestra cómo se ve la pared celular, ¿sí? De los hongos. Entonces, observen,
Entendiéndose que es más, sí, tendremos la membrana plasmática y tres elementos importantísimos de esta pared celular son primero la quinina, ¿sí? Los glucanos y también los mananos. Entonces, estas tres estructuras esquematizadas, ¿sí? Quitina, los glucanos, los mananos, son esenciales estructuras de la pared fúngica. Bien, entonces repito nuevamente, dentro de esta estructura de la pared fúngica son tres los elementos importantes que la componen. La quitina, los glucanos y los mananos. Ahora, en esta estructura de los hongos, como les decía, la pared celular conformada por quitina, glucanos y mananos van a ser aquellas o aquellos elementos que le den características diferenciales a cada uno de los grupos de los hongos, ¿sí? Pero si hablamos propiamente ya no de la pared celular, en todo caso hablamos de la membrana plasmática, el ergosterol es la estructura que también le va a generar pues, estas características diferenciales en cuanto a la estructura de los hongos. Ahora, en cuanto a la reproducción, ¿qué podemos decir? ¿Sí? La reproducción de los hongos puede ser, como les indicaba al inicio, asexual, ¿sí? Y a este estado asexual se le conoce como el estado anamorfo. O pueden tener una reproducción ya de tipo sexual, ¿bien? Y a este estado sexual se le conoce como el estado teleomorfo. Entonces recuerden que los hongos tienen una reproducción que puede ser tanto asexual, ¿sí? O podrá ser de tipo sexual. Entonces, si esta reproducción en los hongos es de tipo asexual, ¿sí? Se reconocen tres condiciones que puede generarse por medio de la conidiogénesis, por medio de la esporangioesporas, ¿sí? O por medio de la gemación. Entonces, son tres vías, tres caminos por lo que se genera esta reproducción de tipo asexual. Bien, entonces, ¿qué pasa en esta reproducción en hongos asexual? Les indicaba que un primer estado, condición, puede ser la que se conoce como la conidiogénesis. Bien, entonces a partir de esta reproducción asexual se genera una situación denominada tálica, por lo cual se divide, como ven, por medio de estos elementos muy parecidos a los talos, ¿sí? O una condición ya de tipo blástica. ¿Por qué? Porque se va a generar a partir ya sea de los conidióforos y que más adelante pues se convertirán ya en los conidios también. La segunda forma o mecanismo de reproducción en hongos asexual, como les decía, es la esporangiospora, ¿sí? Van generando precisamente estas esporas, ¿sí? Y una tercera forma o mecanismo en todo caso es la gemación, ¿sí? Por separación, quiere decir, o por división. Esto recuerden siempre en mecanismo de reproducción en hongos asexual. Ahora, como les decía, dentro de estas estructuras que van a conformar y participan básicamente como reproductoras en los hongos, tenemos esporas, ¿sí? Que se conocen como externas, llamadas también conidios. Bien, entonces aquí estamos viendo un esquema bastante bonito donde observamos los conidióforos, ¿sí? Vemos la presencia de estas células conidiógenas y como están observando en la parte más superior ya tenemos a los conidios. Bien, estas son, ya saben, esporas de tipo externas. Acá también representada ya en una ilustración. Pero existen también las esporas que se denomina más bien de tipo internas o conocidas como endosporas. Bien, entonces, en este caso que estamos observando, este segmento que se conoce como el esporangión foro, la colúmela, bien, el esporangio, básicamente, que es la parte como de la cabecita, si se quiere, y dentro de aquella, pues, los esporangiosporas, bien, y como se dan cuenta, aquellos están dentro, si se quiere, o acumulados en esta especie de collarete. Bien, y aquí a su derecha, pues un esquema de cómo se vería estas esporas conocidas como internas o endosporas, o en la parte superior, conidios o esporas ya de tipo externas.
Bien. Entonces, hemos visto que estas esporas asexuales pueden ser de tipo tálicas. ¿Por qué tálicas? Porque pues tienen esta forma de tallos, ¿verdad? O pueden ser de tipo blásticas, que como están viendo ya más bien tienen una forma ya como de arbolitos, si se quiere la comparación. Entonces, dentro de esta reproducción en los hongos, sí hemos visto que hay una reproducción de tipo asexual, pero también existe una reproducción ya de tipo sexual, ¿verdad? Entonces, si es sexual, quiere decir que este tipo de reproducción se generará pues a partir de gametos, ¿verdad? O a partir de núcleos, lo que más adelante, por un proceso de meiosis y de plasmogamia, pues generará básicamente al cigoto o núcleo. Esto ya bajo una reproducción de tipo sexual. Entonces, dentro de estas estructuras reproductoras ya para la reproducción sexual, ¿sí? Tenemos que van a ser tres las estructuras, ¿sí? Tenemos a las cigósporas, ascósporas y a las basidiósporas, ¿sí? Entonces, estos tres elementos son estructuras que ayudan a la reproducción, repito nuevamente, en este caso ya de tipo sexuadas, ¿bien? Perfecto, entonces, ahora, ¿cómo es que se clasifican, ¿sí? Los hongos y cuál es la taxonomía de los hongos? Entonces, gracias a, obviamente, la vanguardia, la evolución, y todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, estudios moleculares nos demuestran que para generarse esta clasificación y esta taxonomía, primero se debe considerar los criterios morfológicos de los hongos y segundo debemos considerar las características de estas estructuras reproductoras que hemos revisado anteriormente. Bien, entonces de acuerdo a ello, una de las principales divisiones y la más utilizada es la que los hongos pertenecen, ya saben, a Eukarya, ¿verdad? Al reino fungi. Bien, entonces, dentro de aquellas tendríamos en la clasificación a los ascomicotas, basidiomicotas y cigomicotas. Bien, entendiéndose claramente, como les indico, que existen pues también otro tipo de divisiones, ¿sí? En este otro tipo de divisiones incluyen, por ejemplo, deuteromicotas. Bien, en esta que les indico, no. Bueno, pero ustedes van a revisar que hay muchas, pues, clasificaciones, ¿verdad? Entonces, siendo así, ¿sí? En las cigomicotas que revisábamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar? Dentro de los cigomicotas están por lo que se llaman los hongos inferiores. ¿Y qué características tienen estos hongos inferiores? Primero, van a tener filamentos muy gruesos, ¿sí? Que se llaman cenocíticos. ¿Qué tipo de reproducción tienen? Son asexuadas, ¿sí? Básicamente porque hay una conformación de esporas de tipo endógenas. O pueden tener una reproducción ya de tipo sexuada por medio de las cigósporas. Bien, ahora, ascomicota, basidiomicota y deuteromicota van a pertenecer estos tres a los hongos superiores. Bien, entonces, entiéndase que hay los hongos inferiores y entiéndase que hay los hongos superiores. Los hongos superiores, ¿qué característica importante tienen? En este caso, ya no van a ser gruesos como los inferiores, al contrario, son filamentos tabicados. Bien, en cuanto a su reproducción asexuada, en este caso, todo lo contrario a los inferiores. ¿Por qué? Porque se dan por esporas externas, ¿sí? Ya no son endógenas, son externas. Entonces, estas esporas van a estar aisladas, van a conformar una apariencia de cadenas, ¿sí? Y esto a partir de sus conidióforos. Pero recuerden que también pueden tener una reproducción sexuada. ¿Y cómo se genera aquello? ¿Sí? A partir de las ascosporas y a partir de las basidiosporas. Bien, entonces recordemos que tenemos hongos inferiores y tenemos hongos superiores. Los cigomicotas, ¿sí? Entonces, particularidades, ¿sí? Son micelios, cenocíticos, tienen una reproducción, primero que puede ser asexuada,
por las esporangiosporas o puede tener una reproducción sexuada poras, ¿verdad? ¿Qué característica tienen los zigomicotas? Que son saprófitos, ¿sí? Y actúan como simbiontes. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Mucor, Rhizopus y finalmente Lichetemia, ¿sí? Aquí tenemos algunas imágenes de este tipo de hongos.